que pasa en Argentina y en el mundo al instante. Eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. Información, análisis, El Destape. política, humor. El Destape sin fin. El Destape sin fin. Los grandes temas nacionales, los inescrutables caminos del pensamiento contemporáneo, analizados entre mates lavados y medialunas resecas. Es más complejo. La Inca, en Maldita Suerte. Hola Inca, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ay, tengo los alfajorcitos de Maldita. Los alfajorcitos de Maldita Suerte. Yo vengo acá y me dan de comer. Yo ya me voy a quedar a vivir acá. ¿Viste? Que me disculpe Navarro. Yo me voy a tirar acá. Es como una gran listo. familia, vos llegás, Sí. te dan de comer, te dicen vení, pasá. Sí, después voy a hacer eso como en Homeless, que va atrás, van a estar ahí los programas, va a estar Navarro, Barton y yo voy a estar atrás con una manta. Como ese hombre que vivió en el aeropuerto Claro, durante claro. décadas, Como ¿no? terminal, como ese muchacho. Sí. Quiero hacer eso. Es Está mi bien. plan. Es un buen plan. Llegó algo de comer, dice la Inca desde el fondo. ¿no? Guarde, coman todo rápido que está la Inca. Y yo- Puede además ser. yo me voy a convertir en una suerte de ser humano involucionado, Claro, ¿no? claro, Medio claro. animalizado. Claro. Bueno, Bueno, Inca, ¿es más complejo? es más complejo, vamos a hablar de El nudo de Carlos Pañi. Del el libro de libro. Carlos Pañi de 600 páginas. ¿Te lo leíste todo? Me lo esnifé. todo. Hay algunas partes que no, pero no me leí las partes históricas porque les voy a explicar. Es un libro que es un bestseller, que la verdad le está Sí, yendo sí. muy bien, y es un libro que tiene 8 capítulos. Hay 4 que son, podríamos decir, temáticos, ¿no? Pobreza, clientelismo, y hay otros 4 que son históricos, donde él, porque él es de formación historiador, entonces ahí le da rienda suelta. Y la verdad que se pueden leer, están intercalados y se pueden leer con cierta independencia, porque no es que... El de la historia es eso, la historia de cómo se fue conformando el conurbano y el espacio, y los otros son bastante independientes. Lo que yo quiero hacer es hablar del punto de vista desde el cual construye el ensayo, porque es un ensayo, las cosas buenas y las cosas malas. Voy a Bien. tratar de hacer eso, porque en general lo que vi, hay algunos que sí les hicieron algunas críticas, pero vieron como Pañi es una persona tan inteligente. Yo lo que veo que en general el periodismo mainstream, que no son unas grandes luminarias, es como que, No ¿viste? no seas mala, ¿por qué lo decís? pero- ¿Por qué lo decís? Bueno, digamos ¿Porque es que notable? Johnny Viale no es como, ahí viene, Sí. conexiones sinápticas que están a full, ¿eh? Como un poquito, está medio como una catramina que no sabes cuándo se va a parar. Sí. Pero en general lo tratan como con una reverencia y con un respeto que, claro, no le pueden hacer tampoco refutar porque primero tendrían que leer el libro y no sé si lo hicieron todo. Y además, nada, tenés que tener como ganas de discutir con él y por ahí eso no sucede. Pero bueno, entonces vamos a hacer eso. Primero, el punto de vista. ¿Por qué es importante el punto de vista en un ensayo? Porque un ensayo, a diferencia de un estudio o de una nota periodística que se pretende objetiva, o sea, que no utiliza la primera persona, en el ensayo es muy importante el punto de vista, ¿no? Desde cuándo, Claro. desde dónde vos estás pensando y construyendo un fenómeno y cómo lo vas a pensar. Eso es muy importante y tiene que ver con el género del ensayo, ¿no? Desde dónde, el famoso desde dónde se habla, Claro. pero es algo constitutivo del género. Y él habla del conurbano bonaerense y habla de un momento particular que es la crisis del 2001, que es justamente cuando aparece, según él, el conurbano y su peligrosidad y sus problemas y su precariedad y todas sus complejidades a partir de ese estallido, ¿no? Ese es el momento. Pero también él cifra en el conurbano, por un lado, una suerte de microcosmos que habla de la Argentina en general, de sus problemas, de su estancamiento, y también va a hablar de una perspectiva que tiene que ver con un nosotros político que es el que él banca, que es como una suerte de centroderecha, ¿no? De un pro Juntos por el Cambio, pero de la zona más de centro, podríamos decir. O sea, a él le interesa pensar un territorio que para el antiperonismo siempre fue mucho más refractario, y especialmente a partir de que ganó Juntos por el Cambio y María Eugenia Vidal hizo una gestión ahí. O sea, es un punto de vista de los liberales encontrándose que pudieron ganar en un territorio y cómo hacemos para gobernar esto, ¿no? Como que de alguna manera Pañi quiere ser una suerte de intelectual orgánico de ese nosotros político, ¿no? De nosotros que no quiere ni dinamitar todo, pero que también está en contra de el autoritarismo peronista. Obviamente que todo ese imaginario del caudillo,
peronista está totalmente, que el clientelismo es algo del peronismo. Sí, bueno, sí. todo eso... Es cierto que ese es un lugar medio vacante, entonces, ¿no? Que viene a tratar de ocupar Pagni, ¿no? Por lo menos hoy. Sí, y de hecho, también lo que hace Pagni, con respecto al punto de vista, es entroncarse toda una tradición del ensayo de interpretación nacional de corte liberal. Claro. O sea, Sarmiento y Ezequiel Martínez Estrada. Yo algo que pensaba cuando lo empecé a leer es, esto es como una suerte de radiografía de la Pampa de Ezequiel Martínez Estrada, que es un ensayista antiperonista, pero no tan antiperonista como otros, Claro. que escribe en, creo que la radiografía de La Pampa se publicó en 1937, o sea, antes del peronismo, pero después fue antiperonista. Pero era como un antiperonista que Borges se enojaba con él, porque no era tan antiperonista. Claro, no ¿no? Era como, de alguna manera eso, como Antiperonista no gorila. Claro, sí, que reconocía que el peronismo había logrado algo y que esa población estaba totalmente cagada a palos y que el peronismo vino a satisfacer... Pañi, exacto. Claro, Sí. es Pagni. Sí. Y además hay algo muy interesante que lo dice explícitamente, porque yo pensaba, esto es medio Ezequiel Martínez Estrada, y en un momento lo dice explícitamente, que está a favor de Ezequiel Martínez Estrada. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Sarmiento, en la idea de civilización y barbarie, consideraba que la barbarie se generaba por el desierto, ¿no? Por lo despoblado, y que las ciudades eran grandes polos civilizadores. Bueno, Ezequiel Martínez Estrada después dijo, no, claro, siglo XX... estallido de las ciudades, que en realidad la barbarie podía venir de las propias ciudades por estar muy pobladas, por no poder ser, por el Estado no poder responder a ese tipo de demandas, y Pagni retoma esa idea. O sea, reescribe Civilización y Barbarie, que es tan fundamental del pensamiento liberal argentino, pero para él justamente el conurbano es ese espacio de la barbarie, y la civilización va a estar del lado de la racionalidad de un Estado, ¿no? Claro. Es un poco la idea. Por momentos un poco no está tan claro, pero siempre que habla del conurbano piensa en términos de caos, de rizoma, de exotismo. En un momento cita Universo Conurbano de Saborido y los Walking Conurban, que bueno, como ustedes sabrán, viene haciendo todo un trabajo para pensar el conurbano desde otro lugar que no sea el estigma. Muy interesante, sí, sí. Y él lo trata con cierto como lejanía, como dice, sí, está bien, pero ellos pretenden ver al conurbano como un agente histórico. No es esa la posición de él. La posición de él es, acá hay que civilizar. Acá tiene que venir un Estado de corte liberal, de centro derecha, que racionalice este caos. Acá no hay nada que realmente uno pueda idealizar o decir esto está bueno. O romantizar. O claro. romantizar, ¿no? Como que tiene esa perspectiva. De pensar al conurbano con cierta lejanía, como alguien que va, ¿no? Como una suerte de excursión a los indios ranqueles de Mansilla. Voy Claro. hasta ahí, charlo con la gente y cuento un poco en qué anda esta persona. Bueno, cosas buenas que tiene para mí este libro. Aún sabiendo que no es nuestra perspectiva, porque no somos liberales, bla, 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 no nos gustan los dualismos de civilización y barbarie, pero ¿qué cosas buenas tiene? Por un lado, complejiza. Dice, es mentira que el conurbano es ese todo homogéneo que se suele ver en las noticias, que es un valle de lágrimas. Hay una gran diversidad, hay distintas zonas, es muy difícil poder definirlo con una sola palabra, con una sola clase social. Hay una diversidad notable, no es un espacio africanizado, como dice Sirven, ¿no? Eso es muy interesante porque para la gente que le cae bien Pagni, leer eso. Claro. Y otra cosa que dice es verdad que la gente del conurbano se atiende en los hospitales de la ciudad, pero también hay que decir que ingresan a diario, desde los bordes, personas que tributan a las arcas porteñas por ingresos brutos. O sea, loco, Uno que lo dijo. Uno que lo dijo. lo dijo, se lo sé, en tu cara y en tu cancha. Vienen, se atienden acá, pero también dejan plata, pagan impuestos. Claro, como diciendo, Claro. loco, démonos cuenta. Entonces, es muy interesante, porque parece ser en realidad muy antiperonista, muy clásico, y después empieza a tirar estas cositas que Sí. complejizan la cuestión. Tiene una mirada humana, ¿no? Es como un liberal con derechos humanos. Con emociones. Con corazón. Con corazón, tiene corazón, se conmueve, se No conmueve. lo leí, pero debe ser de esas personas que empezás a leer y decís, ah, bien, bien, bien. Y seguís leyendo y decís, ah, no, no. Sí, hay algo de ese orden. Decís Claro. esto, no me va. Pero hay momentos en que sí. Y otra cosa que dice y que sostiene mucho es hablar de la desigualdad. Critica la desigualdad. Es una persona que no le interesa solo la pobreza, sino la desigualdad. Ve problemas ahí. Y eso me parece muy interesante, porque también es algo bastante subexplorado en el pensamiento liberal, ¿no? Y además dice con datos que los 90 fueron los que generaron esa desigualdad.
¿no? O sea, lo dice con datos, está ahí explicado. O sea, Explica cómo se fue generando esa descomposición. Exacto, cómo se destruyó el empleo, cómo en Claro. ese momento de modernización del capitalismo también se destruyó el empleo ya desde el principio, Sí, y cómo eso generó en el 2001 el mapa que estamos viendo hoy y que seguimos pagando hoy, esos daños O sociales. sea, ubica en los 90 el origen de la descomposición del conurbano, que muchos ubican, bueno, pero los que odian el kirchnerismo especialmente, sí, sí. en los años de Néstor, Cristina, y que a partir de ahí el conurbano se africanizó, en el término de Sirven. Claro, entonces es muy interesante porque justamente que complejice, que tome datos, que tome Claro. estudios, hace que justamente tenga esta mirada que no es tan incómoda para nosotros, honestamente. Pero las cosas malas, hay cosas malas. Las cosas Ay, malas. no. Ahora sí, vamos al nudo de las no, cosas bueno, malas. otra cosa ¿No antes era de- Foucault al final? No, no era Foucault. Ah. Una cosa buena también que tiene Sí. que ver con la desigualdad, que dice que no hay democracia posible si no hay ciertas condiciones materiales a los que llegan todos. Claro, Que también claro. es lo que viene diciendo Cristina, por otro lado, ¿no? Sí, sí, con esta desigualdad y con esta fractura social no hay democracia posible. No hay manera. Y además también defiende el Estado. Un Estado, obviamente, liberal, Sí, racional, claro. pero defiende el Estado. Pero activo, Digamos, hay sí. un Estado ahí que tiene que hacer algo con el conurbano. Pero hay cosas malas. Bueno, a ver. Hay algunos datos que tienen que ver con, primero, datos erróneos, que tienen que ver con bardear mucho los años kirchneristas, bajarles el precio totalmente. Con gráficos de Marul. Con gráficos de Marul y también elogiar mucho la gestión de María Eugenia Vidal. No digo que no haya habido cosas buenas, ideas buenas, pero qué sé yo, no sé. Pero dice, por ejemplo, que de 2005 en adelante, comparada con los principales países de la región, la Argentina creció menos, lo cual puede ser, y dice además que fue incapaz de reducir el número de pobres en relación con la cantidad de población. Esto es falso. Está chequeado, digo, lo busqué en varios lados. Es falso que Argentina desde 2005 no pudo bajar la pobreza. Es falso y lo metió ahí, no Claro, sé. entró. No lo asesoraron, porque es raro, porque es un libro muy fundamentado, pero esto, que es tan importante para su tesis... No habla de pobreza estructural, de esos famosos 25% que decían que eso es pobreza estructural, que es muy difícil sacarla. No es de eso, sino de pobreza en general. Es en general. Fue incapaz de reducir el número de pobres en relación con la cantidad de la población. No es cierto. Y esto me lo han dicho incluso economistas que no les gusta Cristina, digo, lo chequeé Claro. así como bien. Y después hay otro problema, que para mí hay un dilema de Pañi que no se condice con algunas preocupaciones del libro, porque él le preocupa a los pobres, el clientelismo cortoplacista de los peronistas... Pero por el otro lado, cuando él sostiene su mirada económica con Gerchunov, con Rapetti, de que justamente la clase media gasta demasiado, por ahí el sujeto al que él tiene que convencer para un ajuste que él considera que es lo que hay que hacer para que el país crezca, tiene que convencer a la clase media alta que lo consume a él, no pensar tanto en los pobres, porque los pobres no son los que gastan más en Argentina, Claro, ¿no? claro. Es lo que dijo Cristina también. A la señora de clase media, a usted la quieren ajustar, porque en realidad usted es la que más gasta porque consume dólares, etcétera, etcétera. Es donde hay margen para ajustar. Exacto. Y otra cosa que me parece que no cierra de la perspectiva de Pañi es cómo compatibiliza el deseo de un Estado que racionalice el conurbano, que haga obras, que resuelva los dramas humanos, cuando también sostiene que el problema argentino es que hay muchos impuestos, Claro. incluyendo las retenciones. O sea, ¿cómo vos querés un Estado fuerte que racionalice, que resuelva, pero a la vez no estás de acuerdo con lo que lo financiaría? ¿Cómo lo pensás eso, Pañi, querido? Respondenos, por favor. Ay, O sea, Pañi, si estás escuchando, Nos va a 11 25 escuchar. 80 93 60. nos va a escuchar. O sea, yo encuentro ahí un desfase entre los diagnósticos de Pañi, muchos con los que acuerdo, pero por el otro lado, con la mirada económica que él defiende, que no parece tan lejana a la de los 90, Claro. por lo menos en ciertas cuestiones. ¿Cómo hace? ¿Cómo resolvés? Probablemente él me diría, bueno, no, yo no defiendo que se haga lo mismo que se hizo en los 90, porque Larreta, por ejemplo, no haría lo mismo. Bueno, Claro. no lo sé. A mí hay algo que no me cierra con algunas afirmaciones de, por ejemplo, quejarse con que hay un montón de impuestos, incluyendo las retenciones, y después pedir que haya un Estado que haga obras, que se ocupe de la gente, que resuelva los dramas humanos. Ahí hay algo que yo no puedo compatibilizar. Que me lo explique, Carlos, que me lo explique, por favor. De todas maneras, creo que este libro afirma la cuestión de que es el mejor de ellos. Es el mejor de ellos. O sea, Acá Sí. se está volviendo loca la gente en el chat de YouTube. Te preguntan, Inca, Sí. ¿pero lo compro o no lo compro?
Casate con él Pero eso es una y decisión hacelo personal. kirchnerista. Descargation También. in the internet. Y si le decimos a Carlos que venga. No es muy cosa. Tenemos que hacer Tiene que venir. tenemos que hacer el Tiene debate que venir. Pañinca. Pañinca, Sí, Pañinca. ¿Estás Sí, para que sí, lo invitemos a Pagni y venir y sí, estar ese día? obvio. Se arma, Ya ¿eh? me leí el libro, ya estoy Ya para estás. todo. Me Además, gusta. yo creo que si ya empiezo a decirle, Pañi, estás en las estelas de los grandes ensayistas liberales, Sarmiento, Ezequiel Martínez Estrada, vos, yo creo que ahí ya... Ya lo aflojaste. Lo aflojás. Y después le puedo le decir aflojás como la de- como darle un tela. whisky. Termina Pero- diciendo buena la fórmula Guado Manso. Termina diciendo Me lo meto en el bolsillo, le vendo lo que quiera, le vendo el buzón que quiera. Nos queda para tarea entonces el cruce Pagni-Inca en Maldita Suerte. Se va a dar, Inca. Anda preparándolo. Bien, aguante. La Inca en Maldita Suerte. Maldita suerte. La playlist de tus tardes. Desde Buenos Aires. Para toda la Argentina. El Destape Sin Fin. Información y humor. El Destape Sin Fin. Hace más de medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/hábitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.